Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos. Bienvenidos a la clase de hoy. La idea es hablar un poco sobre el ayuno intermitente, explicarles por qué creemos que es una cuestión tan de moda o practicar ayuno. Y bueno, en realidad es algo que está muy arraigado en nuestra especie humana. Y la idea de la clase de hoy no es explicarles cómo se hace ayuno intermitente, eso es un poco lo que hablamos en el plan durante 30 días, y además hay muchísimos médicos, excelentes comunicadores que dan muchísimas herramientas. Yo les voy a dejar en el link de este video muchos otros videos que explican el cómo se lleva adelante el ayuno intermitente, por si ustedes quieren profundizar el tema o compartir con familia, amigos. La idea de la clase de hoy es explicarles por qué es tan inherente a la especie humana el ayuno, ¿sí? Hay tres transiciones muy importantes que vivió nuestra alimentación durante los últimos 2 millones de años, ¿sí? Y acá va a surgir también un poco la lógica de por qué esta alimentación low carb, por qué la alimentación estilo paleo nos hace tan bien y nos ayuda a mejorar nuestra salud tan rápido, ¿no? Bien, miren, les quiero antes de seguir con la presentación mostrar un libro que no sé si se va a llegar a ver. Bueno, no, a ver si lo alejo. Bueno, ahí quizás un poco. Se llama Una historia social de la comida y es de una antropóloga, que primero fue médico, después antropóloga, Patricia Aguirre, ¿sí? Les recomiendo videos, lectura de ella, hay material en YouTube, hay podcast también. Tiene una mirada muy integrativa sobre la alimentación por haberla estudiado antropológicamente y un lenguaje también muy amoroso, así que se los recomiendo porque les va a encantar. Bueno, Patricia Aguirre nos enseña, y también muchos otros antropólogos, que nuestra especie tuvo tres grandes transiciones, ¿sí? Que fueron relevantes a la hora de hablar de cómo comemos, ¿no? Y cómo comíamos. La primera transición fue la que determinó prácticamente nuestra especie actual de humanos, y fue la transición que hicimos entre ser exclusivamente vegetarianos y empezar a incluir proteínas y grasas de origen animal. Digamos, cuando nos convertimos en omnívoros, nuestro encéfalo cambió muchísimo, nuestras conductas también, nuestra capacidad de reproducirnos también, nuestra tasa de mortalidad cambió. Entonces, bueno, esa fue la primera transición grande que atravesó el humano como especie. Y duró muchísimos años, ¿sí? La primera transición duró 1.900.000 años o más. Todo esto va cambiando según qué antropólogo lee, pero yo quiero que se queden no con la información, sino con la idea de entender, porque eso, la idea de esta clase es seguir comprendiendo nuestra biología, seguir entendiendo cómo se comporta el cuerpo humano, ¿sí? Un poco eso. Entonces, la primera transición duró muchísimos años. Durante todos esos años nos alimentamos como cazadores y recolectores, ¿sí? La segunda transición se da hace aproximadamente unos 10.000 años y tiene que ver con el haber aprendido a domesticar plantas y animales. O sea, pasamos, ¿no?, de ser cazadores y recolectores a ser agricultores. Aprendimos a cosechar cereales, a cosechar legumbres, eh, aprendimos a domesticar animales, ¿sí? Acá aparecen los lácteos, los productos derivados de la cría de animales. Eso por supuesto que cambió muchísimo y aumentó aún más nuestra tasa de natalidad, ¿sí? Más bebés podían subsistir gracias a la aparición de los cereales. Y bueno, por otro lado también nos hizo desiguales, porque mientras éramos cazadores y recolectores, más o menos todos comíamos y compartíamos lo mismo. Pero este cambio en nuestra alimentación también representó un cambio muy profundo en el acceso, ¿sí? Hubo humanos que podían acceder a más y mejor calidad de comida y humanos que menos, ¿sí? Eso nos hizo, Patricia Aguirre dice, la segunda revolución nos hizo desiguales, ¿sí? Eso es muy importante también, porque cambian los patrones de consumo, ¿no? Aparecen esos cuerpos de clase que uno ve
en las pinturas de donde la abundancia económica también era opulencia física, ¿no? Muchos rollos, y eso era sinónimo de salud. Bueno, y por otro lado, la tercera transición de nuestra especie es muy reciente, lleva apenas 200 años, y podríamos decirle que es cuando pasamos de agricultores a industriales, ¿sí? Empezamos a industrializar nuestra comida. Eso Patricia le llama la revolución del azúcar, ¿sí? La revolución de la industrialización. Y hoy por hoy ya estamos en la revolución de los ultraprocesados, ¿no? Entonces, hay algunas características puntuales que hacen a cada transición, pero no me voy a detener mucho en eso porque mi idea es explicarles algunas otras cuestiones. Total, esto lo van a poder leer y encontrar en cualquier lado, pero ustedes piensen que en la primera transición nosotros lo que hicimos al incluir grasas de calidad y proteínas de calidad, que se relata que lo primero que empezamos a comer fueron frutos de mar o mariscos, imagínense el nutriente, ¿no? El omega 3, impresionante. Bueno, todo eso redujo el tiempo que pasábamos comiendo, porque habrán visto que las especies que solo son vegetarianas pasan muchísimo tiempo masticando y pastando, y ¿no? Eso es muy común. Nosotros, al haber transicionado, reducimos el tiempo y aparece la comensalidad, ¿no? Que esto es muy importante. Imaginen el fuego, el fogón, el cocinar, el cazar, el agruparnos, ¿no? El tener que ser solidarios, el agruparnos para cazar, después poder aprovechar ese animal, esa presa íntegramente, cocinarlo, reunirnos, compartirlo, que primero coman los chicos, las mujeres, después los hombres, o sea, bien de especie animal primitiva, que por supuesto nuestro cerebro sigue recordando esto y sigue funcionando así, por eso es tan importante, por eso hablamos de sentarse en la mesa, de la comensalidad, de comer todos juntos, de compartir la misma comida. Eso siempre nos hace bien, ¿no? Y bueno, y como especie atravesamos un cambio muy importante en nuestra conducta porque pasamos de ser presas a predadores, ¿sí? Aparecen los elementos de caza, esto de las manadas, ¿no? De ponerse en grupo y de generar estrategias para poder alimentarnos y subsistir. Por supuesto que estamos haciendo un reduccionismo de una etapa que duró más de 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, bueno, acá está Patricia, me había olvidado que les había puesto una foto, que bien, y ella dice: cocinar es un ritual que nos humaniza. Y a mí es una frase que me sigue poniendo la piel de gallina, porque, bueno, nada, porque le da valor a esto que en Inmune tratamos de fomentar, que es el volver a la comida, a la cocina, cocinar en casa, preparar comida sana, real, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, que sabemos que para la época en la que vivimos, en la que tanto mamá y papá tienen que salir a trabajar, es muy difícil, y es un trabajo que tiene que volver a ser como era en el principio, de organización, de equipo, de compartir, ¿no? Porque si no se vuelve todo muy cuesta arriba. Entonces, algunas características de la segunda transición en la que pasamos de ser cazadores y recolectores a agricultores lleva aproximadamente unos 10.000 años. Aprendimos a domesticar plantas y animales, a cultivar cereales. Esta es la época en la que aparecen también los lácteos. Como les decía, los cuerpos de clase, aumenta la población mundial. Claro, imagínense las calorías, ¿no? que tienen los cereales, y la posibilidad de alimentar a personas que quizás antes no podían alimentarse o morían, como pueden ser los bebés o personas de edad un poco más avanzada. En esta época de edad avanzada estamos diciendo 40, 50 años, ¿no? Porque cuando hablamos de cazadores y recolectores, la expectativa de vida no superaba mucho lo que era la etapa fértil, ¿no? Y entonces se inicia la desigualdad al acceso de los alimentos. Por supuesto que esta transición no tiene que ver solamente con lo que comemos, sino también con la organización social, pero la realidad es que hasta mientras éramos cazadores y recolectores no había clases, ¿sí? No había estados, no había diferencias entre ricos y pobres. Bueno, y la tercera transición, la que nos trajo la industrialización, ¿no? Pocos años relativamente para lo que es una especie muy longeva como la nuestra en la Tierra. Hace pocos años que nuestra alimentación está industrializada,
con todas las características, por supuesto, positivas y negativas que todo eso trajo, ¿no? Hoy por hoy tenemos un auge de enfermedades relacionadas con la mala alimentación y el sedentarismo, porque imagínense, yo no me pongo acá a hablar de actividad física, pero podría ser la misma clase en vez de alimentaria sobre actividad física. Imagínense la destreza que requiere un cazador y recolector para poder alimentarse, y nosotros hoy solamente tenemos que apretar un botón de pedido ya para que nos traigan lo que absolutamente queremos, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal. Igual en el tipo de comida, ser cazador y recolector tenía que ver con quizás comer, no sé, 10 frutas al año y eso era todo el dulce que podíamos conseguir, y diferentes animales, diversas presas, diferentes cortes, muy poca cantidad de comida, ¿no? Porque además, imagínense, uno siendo cazador y recolector no tiene durante todo el año la misma disponibilidad de comidas. Seguramente durante la primavera y el verano, donde hay crías, donde hay animales chicos, donde se puede salir de la cueva, vamos a ser mejor alimentados que en pleno invierno, con las inclemencias del clima, con los animales que están todos invernando. ¿Qué íbamos a cazar? ¿No? Entonces, acá empieza esto que yo les quiero explicar, que es muy, muy importante. Fíjense cuando uno lo ve en una línea histórica, cuán contundente es esto que les estoy explicando, ¿no? La primer transición, fíjense, ¿no? Acá se los voy a marcar. Miren, todo este tiempo, todos estos 1.990.000 años, durante este tiempo fuimos cazadores y recolectores. Fíjense cuánto tiempo para la evolución de una especie. En cambio, en este periodo de tiempo chiquitito, aprendimos a cultivar y a domesticar, y en estos últimos años se da la tercera transición, que es la de la industrialización de los alimentos. ¿Qué les quiero decir con esta línea histórica? Les quiero decir, el cuerpo que hoy tenemos, la biología que hoy portamos, tiene que ver con esto. Nuestra genética tiene que ver con esta forma de vivir, ¿entienden? Tienen que ver con el movimiento, con la escasez de comida, con la comida muy nutritiva, con el aprovechamiento de todos los animales, ¿no? Con el no haber consumido granos. Fíjense que esto le da lógica también a lo que hacemos. Cuando nosotros decimos, pongamos en nuestro plato proteína de alto valor biológico, huevos, carnes, grasas de calidad, si quieren pongan algún vegetal, pero estamos evitando comer industrializados, estamos evitando comer harinas, granos, cereales. ¿Y por qué? Y por esto, ¿entienden? Porque estamos intentando que nuestra alimentación respete el diseño genético que todavía hoy tenemos, porque la genética de una especie no cambia en tan pocos años, ¿entienden? Nosotros todavía, a pesar de que vivimos acá, tenemos esta biología. Entonces, si nuestro estilo de vida imita, digo, es imposible, por supuesto. A ver, estamos en la era de la tecnología, de la revolución del conocimiento, ni hablar de que estamos mejor en muchos otros sentidos, pero tenemos que recuperar algunos hábitos, quizás del consumo de alimentos o patrones de movimiento, que hoy sabemos que no son muy propios, ¿cierto? Bueno, un poco esa es la idea de la clase de hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama las transiciones o la evolución alimentaria de nuestra especie y la lógica del ayuno? Porque lógicamente, siendo cazador y recolector, ayunábamos muchas horas. Desde que podíamos comernos una presa hasta que podíamos comernos otra, no sabemos cuánto tiempo pasaba, pero por ahí eran hasta días. ¿Sí? Días. El ayuno era una cosa natural en nosotros. El ser humano es una especie que está fisiológica y biológicamente mucho más adaptada para la escasez de alimentos que para el exceso y la abundancia. En ese 1.990.000 años sufríamos la escasez, vivíamos con la escasez como algo natural. Por lo tanto, ¿qué hizo el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene lo que se llama un gen ahorrador, ¿no? Para simplificarlo. El cuerpo humano tiene la capacidad de almacenar absolutamente todos los nutrientes que come de más y guardarlos en forma de grasa. Eso se llama genotipo ahorrativo. Es una cualidad que desarrolló nuestra especie gracias a los periodos de escasez, ¿no? Cazadores, recolectores, viene el invierno,
los animales invernan, tengo escasez de alimento, pero en cambio, en contrapartida a eso, tengo verano, tengo quizás más eventos alimentarios, más caza, menos movimiento. Entonces el cuerpo humano guardaba todo el exceso de nutrientes, ¿no? De proteínas, de grasas, de algunas vitaminas, las almacenaba como nuestra reserva energética propiamente dicha, que es la grasa, y después esa grasa, todos esos tejidos que lográbamos almacenar durante el verano o durante el periodo de abundancia, los utilizábamos para subsistir en los periodos de escasez, ¿no? Esa es la lógica de la biología humana. Esa biología todavía aún en la era moderna de la industrialización y de la abundancia de alimentos sigue siendo igual. Entonces, nosotros comemos harinas de más, comemos azúcares de más, postres, panes, galletitas, nos servimos 3 veces comida. ¿Y qué hace el cuerpo con todo eso? Lo ahorra, lo almacena, lo guarda en forma de grasa y espera que llegue el invierno, el periodo de escasez, para poder utilizar esa reserva. El problema actual es que el periodo de escasez nunca llega. Nunca llega el invierno, comida siempre hay y hay mucha para los que tenemos la suerte de comer todos los días. Entonces, claro, la biología se encuentra con un panorama muy desalentador. Y acá es donde yo les digo, esto quiero decirles del ayuno. El ayuno tiene lógica, es una posibilidad de poder imitar un poco esa flexibilidad metabólica tan inherente y tan hermosa y tan sanadora que tiene el humano, de poder guardar lo que estoy comiendo de más para usarlo cuando lo necesito, sin necesidad de estar comiendo a cada rato o cada 3 horas o cada 4 horas, ¿no? Yo tranquilamente puedo hacer 2 comidas en el día en un lapso de 5, 6, 8, 10 horas, y después el resto de las horas en las que no estoy comiendo, estoy usando como energía lo que ya comí. Y esto también lo puedo agrandar, digamos, ¿no? Estamos hablando de ayunos intermitentes, de ayunos cortitos, de periodos de inanición o de elegir voluntariamente no comer alimentos durante 12, 14, 16, 18, 20 horas. Por supuesto que esto también se puede llevar a un mejor lugar. En este sentido les voy a dejar algún video de Ernesto Prieto, que es un maestro de la fisiología que explica también cuáles son las ventajas de profundizar y de prolongar los ayunos, ¿no? De hacer ayunos de 48, 72 horas, 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, porque bueno, todo eso tiene una injerencia muy profunda en nuestra salud, se pueden revertir enfermedades grandes o graves, metabólicas, ¿no? Tiene muchas ventajas y muchos beneficios del ayuno más profundo. No estamos refiriéndonos a eso en esta clase, sino les estamos diciendo, ojo, porque cada uno de ustedes, cada una de las personas que están escuchando este video, tienen la misma capacidad de guardar energía, o sea, tienen ese gen ahorrativo para cuando venga el periodo de escasez. El ayuno intermitente es eso, es una pequeña réplica de los periodos de escasez. Entonces, ustedes, hacemos el plan de 30 días y ustedes a la semana ya me están diciendo, me siento mejor, me siento más deshinchada, ya no tengo tanta ansiedad, ya no tengo tanto hambre, estoy yendo mucho al baño, estoy haciendo más pis, me siento mejor, tengo más energía, duermo mejor, descanso mejor. ¿Y por qué todo eso? Porque no es magia, no es una cosa que a mí se me ocurrió o que... No, yo no descubrí nada, simplemente ustedes están imitando el estilo de vida que tuvimos durante ese 1.990.000 años en el cual se forjó nuestra genética humana, y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir humanos, nos hace poder experimentar mejor todas las maravillosas capacidades que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Alimentación basada en proteínas de alto valor biológico, basada en carnes, incluyendo algunos alimentos de origen vegetal de buena calidad, como el aceite de oliva, las aceitunas, las nueces, las almendras, vegetales, frutas, pero concentrándonos en que todo sea nutritivo, todo sea de calidad, todo sea natural. Estamos dejando afuera la industrialización, estamos dejando afuera parcialmente la segunda transición, porque en la segunda transición hablamos de legumbres, cereales, que eso lo evitamos,
y lácteos que sí incluimos. Seleccionamos, pero sí incluimos, ¿no? Entonces, este es el fundamento de por qué el estilo de vida paleo o el estilo de alimentación low carb nos hace sentir tan bien en tan poco tiempo y lo sentimos tan, tan propio, ¿no? Tan genuino. Entonces, conclusiones de las 3 transiciones. Si les interesa la historia de la alimentación, es un libro muy fácil de leer y muy lindo, este de Una historia social de la comida. Bueno, la primera transición, cuando el omnivorismo nos hizo humanos, ¿no? Dejamos de ser una especie de vegetarianos y pasamos a convertirnos en omnívoros. La segunda transición, esta revolución de los cereales, ¿no? Que nos hizo desiguales y que nos trajo fue la revolución de los carbohidratos, ¿no? Que nos trajo las harinas, las legumbres. Y bueno, y por otro lado, la tercera revolución, esta que nos hizo seres comiendo comida de diseño, ¿no? Comida, Patricia le dice comida buena para vender, ¿sí? Pero no buena para comer. Comida de diseño, de mercadotecnia, ¿no? De decir, bueno, agarro esto y esto y esto, lo pongo en una bolsa, me va a dar un montón de beneficios económicos porque es súper económico y lo puedo vender a buen precio, y esa persona que lo esté comiendo no va a parar y dentro de un rato va a querer otra bolsa y así, ¿no? La comida hoy se piensa para generarnos adicción y compulsión, y por otro lado, del otro lado de esa adicción y compulsión están los beneficios económicos que las empresas obtienen, ¿no? Y también, bueno, nada, no me meto, porque si empiezo a hablar con la industria de los medicamentos, no termino más. Así que no me voy a cebar. Pero están ahí. Son muy amigas la industria alimenticia y la industria farmacéutica. Bueno, entonces, recordemos por favor que es sinónimo de salud es tener calidad inmunológica robusta, es tener un sistema inmune que responda, ese sistema, el sistema inmunológico son las defensas naturales del organismo. Imagínense un sistema de defensa, ¿no? Si hablamos a nivel nacional, son las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, ese es nuestro sistema inmunológico. Y recordemos que si bien en el plan el 80% de las cuestiones que trabajamos son alimenticias o alimentarias, nuestra calidad inmunológica también está afectada, no solo por la alimentación, sino por nuestras emociones, por nuestros patrones de movimiento, muy importante, tan importante movernos acorde como comer acorde, ¿no? A esa época en la que desarrollamos nuestra genética. Y bueno, también esa parte más sutil que es tan inherente del humano, que son los pensamientos que nos habitan y las emociones que también tenemos que aprender a gestionar y a trabajar sobre ellas. Para ser optimistas, ¿no? Imagino cuando, ojalá, ¿no? Mis hijos o mis nietos o las generaciones que van a venir hablen de la cuarta transición, esta en la que el humano aprende a conocerse, a respetarse, a entender de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? A invertir en salud, en alimentación de calidad, a invertir tiempo en la cocina y entender que eso es importante, volver, ¿no? Volver. Y volver la mirada también hacia adentro, de que a pesar que hay un estilo de alimentación, de que sabemos que es inherente al humano, también dentro de ese grupo puede haber algunos alimentos que no sean para cada persona, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se sienten muy mal después de comer carne de cerdo. Y está bien que la deje, que no la coman, digamos, ¿no? O con vegetales. Muchas personas después de comer vegetales de hoja verde sienten dolor de panza, inflamación intestinal. Entonces, a pesar de que los vegetales verdes puedan ser alimentos saludables, es muy importante evitarlos, ¿sí? No consumirlos más en esos casos. Entonces, esta cuarta transición va a tener que considerarnos, además de tener una biología de cazadores y recolectores, también seres individuales con necesidades propias, con historia, que pueda autorregularse y que pueda ir y volver por ejemplo, de ir a consumir algo gestionado en la agricultura, ¿no? Digo, ocasionalmente uno puede comer, darse un gusto si no tiene ninguna enfermedad,
digo darse un gusto porque la alimentación también tiene mucho de hedonismo y tiene mucho de, aunque esto no me haga bien, me gusta y lo voy a hacer, ¿no? Uno puede tener toda esa flexibilidad, pero partiendo de una buena base, de entender cuál es la comida que el cuerpo necesita. Entonces después sí también puedo comer algunas otras cosas, pero lo importante es que nosotros conozcamos nuestra biología, ¿sí? Esto es clave porque es la llave del autoconocimiento, ¿no? Después tendremos que indagar en todos los aspectos sutiles que hacen al humano. Les dejo acá 3 maestros para mí con sus frases de esto de la importancia del autoconocimiento. No se las leo porque absolutamente todas me emocionan y me pongo a llorar, por eso se las puse acá, porque me parecen que son muy profundas y me parece que a uno no le alcanza la vida, ¿no? Para abordarse y para trabajarse. Les recomiendo Gurdjieff en este sentido de conocer al cuerpo, para entenderlo, para aprovecharlo. Imagínense, si ustedes tuviesen, no sé, un celular o una computadora, algo muy sofisticado, el cuerpo humano es mucho más sofisticado que eso, pero no saben usarlo, ¿no? No trae manuales de instrucciones y quieren aprender siguiendo influencers en las redes sociales. Eso es algo que lamentablemente genera mucha tristeza, pero la mayoría de la gente anda así como perdida, tratando de picotear información sin entender estas cuestiones que son muy importantes, ¿sí? Cuando uno entiende esto de las transiciones alimentarias y entiende por qué uno tiene un genoma humano que sabe ahorrar, que sabe guardar y empieza a respetar todo eso y entiende que ayunar es parte, es lógico, es natural, nos hace sentir bien porque lo hicimos durante mucho tiempo. Bueno, cuando uno entiende todas estas cuestiones, está mucho más libre. Enseguida puede leer algo y decir, ay, qué estupidez, y pasar o dejar de seguir, ¿no? Y no confundirse y enrollarse o decir, ay, no, yo eso no lo hago y ahora cómo hago, ¿no? Preocuparse, eso tenemos que tratar de superarlo. Bien, muchísimas gracias, les agradezco. Realmente no quería que la clase sea abrumadora, ni cansadora, ni muy larga, pero bueno, entiendo que este es un tema muy, 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 muy importante. Para mí fue revelador. Yo cuando entendí estas cuestiones dije, ¡guau! Es como, ay, como haber llegado a la cima. No, no porque uno pueda quedarse ahí, ¿no? Digo, la vida está llena de desafíos y la biología humana todo el tiempo nos invita a tener que refrescarnos y a cambiar, ¿no? Y a tener flexibilidad, pero esto es un tesoro, ¿no? Es una perla. Así que los quiero. Gracias.